Podway. Bienvenido a mi podcast. Soy Dani Tres Palacios, el Tripas. Maldiciones egipcias. Los egipcios realizaban complejos rituales funerarios con los que pretendían garantizar el descanso eterno. La momificación era parte fundamental del proceso, pues el cuerpo mortal debía ser dignamente presentado ante Osiris. Estas tradiciones generaron fascinación entre los egiptólogos, quienes profanaron viejas tumbas para revelar todos los secretos alrededor de estas creencias. Pero el conocimiento tuvo un costo muy caro, pues las leyendas dicen que desataron viejas maldiciones que pretendían garantizar la posteridad de los sepultados. Estas son algunas de las maldiciones que se han dado alrededor de todos estos misterios de las tumbas de Egipto. El ladrón castigado. En el 2007, un joven alemán, cuyo nombre nunca fue revelado por las autoridades, viajó a Egipto para regresar una pieza aparentemente maldita. La historia comenzó unos años antes, cuando su padrastro ingresó en el Valle de los Reyes y tomó un objeto cualquiera como recuerdo de su viaje. Cuando volvió a Europa, el ladrón sufrió una extraña fatiga, fiebre, parálisis y finalmente la muerte. La familia concluyó que el hombre continuaría sufriendo aún después de muerto y determinó que la única forma de terminar con sus males sería regresando el objeto a su lugar de origen. El dios de la muerte. Walter Bryan Emery, uno de los egiptólogos más reconocidos de todos los tiempos, quedó marcado en la historia con su trágica muerte en 1971. Todo comenzó con el descubrimiento de una tumba oculta en Saqqara y que contenía una pequeña estatua de Osiris, el dios de la muerte. El investigador llevó el preciado objeto con él a su campamento, pero la tranquilidad fue interrumpida cuando el asistente Ali Al-Khouly escuchó un ruido extraño. Llamó sin recibir respuesta y finalmente ingresó a un horrible descubrimiento. Emery se sujetaba del lavado. Le pregunté si estaba enfermo, pero no contestó. Se quedó ahí paralizado. Lo tomé por los hombros y lo arrastré al sillón. Luego corrí al teléfono. Murió unas horas después sin decir una sola palabra. Por su parte, el periódico egipcio Al-Ahram escribió que esta extraña ocurrencia nos hace pensar que la legendaria maldición de los faraones ha sido reactivada. La momia milagrosa. Hace algunos años, el ministro de Antigüedades de Egipcias, Zahi Hawass, contó la historia de un niño egipcio que quería conocerlo para hablar sobre momias, jeroglíficos y maldiciones. Solo unos días después, el egiptólogo descubrió que el pequeño había sufrido una extraña enfermedad que fue milagrosamente curada cuando visitó el Museo del Cairo. El padre me dijo que mientras miraba los ojos de la momia de Amosis, el gran faraón, su hijo empezó a gritar y cayó al suelo en estado de histeria. Cuando se recuperó, estaba claro que había sido curado. Desde entonces, leía cuanto pudiera sobre el antiguo Egipto. La estatua giratoria. El Museo de Manchester vivió uno de los grandes misterios de los últimos años. Una pequeña estatua de Nebsanú que giraba lentamente en el transcurso del día para luego permanecer inmóvil durante la noche. El suceso se viralizó cuando las grabaciones de seguridad llegaron a internet, desatando toda clase de teorías, pero casi todas coincidían en que el objeto había sido poseído por el espíritu errante del propio Nebsanú. La magia terminó cuando el programa británico Mystery Map encontraron una ligera, casi imperceptible vibración provocada por el tráfico de los visitantes diarios. ¿Por qué era la única? La gran mayoría de las estatuas egipcias tienen bases planas, pero la escultura de Nebsanú es convexa y más susceptible a las vibraciones. La maldición de Tutankamón.
Los estudiosos coinciden que la egiptología moderna comenzó con la apertura de la tumba de Tutankamón en 1923. Sin embargo, este hallazgo también generó una leyenda que continúa hasta nuestros días, la maldición del faraón. Se dice que todo comenzó cuando Howard Shorter empleó un canario como guía, pero este fue devorado por una cobra a las afueras de la tumba. Los lugareños lo consideraron un mal augurio, pues el reptil era un viejo símbolo de la monarquía egipcia. La verdadera maldición surgió al poco tiempo, cuando Lord Carnarvon, financiador de la expedición, murió tras una infección provocada por la picadura de un mosquito. Para 1935, la prensa contaba más de 20 víctimas relacionadas con la excavación que había fallecido en circunstancias extrañas. La realidad fue muy diferente, pues posteriores conteos revelaron solo 6 decesos entre los 22 presentes durante la apertura de la tumba. Varios años después, se determinó que muchos fueron provocados por una bacteria concentrada por siglos en el sepulcro. ¿Será cierto? Caso aparte, el de Carter, que murió de una forma curiosa, más de 15 años después de su descubrimiento. Algunos dicen que esquivó la maldición, otros que murió por ella, pero quienes lo conocieron aseguran que vivía con miedo constante a los dioses egipcios. No olvide suscribirse a mi podcast en su plataforma favorita. Bueno, ahí están estos misterios, estas maldiciones egipcias. ¿Será que estas tumbas, estos cuerpos, estos restos, estos objetos pueden contener maldiciones para aquellos que decidan robar parte de ellos, estudiarlos, investigarlos? Cada quien puede sacar su propia conclusión. Gracias por pasar por mi podcast. Soy Dani Tres Palacios, el Tripas.